Muy buenas tardes, queridos participantes. Bienvenidos al curso gratuito de auxiliar en educación secundaria. Dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera semana. Quien les habla, quien les saluda, soy la asistente académica Mónica Costa, quien les estará acompañando en el curso de auxiliar en educación secundaria, ¿sí? Si se preguntan dónde estamos ubicados, sí estamos ubicados en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Para mayor detalle, en el Girón de Ayacucho, número 528, Andahuaylas, Apurímac, Perú. Sí, asimismo, un saludo cordial a las hermosas instituciones en convenio con nuestra institución, el tecnológico. Sí, seguramente ya están los miembros, como también los socios y los trabajadores. Y un saludo cordial a la Municipalidad de Turpo, asimismo a la UGEL de Andahuaylas, asimismo al Instituto de Formación Cooperativa y Ambiental, asimismo a la Cooperativa de Ahorro Crédito Los Andes Aymarais, asimismo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos MINJUS, a Purímac, asimismo a la Asociación de Servidores Civiles del Ejército, Ministerio de Defensa, asimismo a la Municipalidad Los Ángeles, Huancayo y también al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chinchero, ¿sí? Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita a nivel nacional e internacional. Y nuestra institución está conformado por el gerente general, como también por la directora académica, ¿sí? Por los docentes y por los asistentes académicos y también por la plana administrativa. Les presento a todo el equipo, el tecnológico. Nosotros como todo un equipo trabajamos para cada uno de ustedes para que se puedan llevar una bonita experiencia acerca de nuestra institución, ¿sí? Asimismo, invitarles a seguir nuestra página que ya contamos con más de 35 cursos habilitados para el mes de agosto, ¿sí? Por favor, aprovechar al máximo los cursos gratuitos, ¿sí? La siguiente semana estará iniciando el 7 de agosto y el 8 de agosto más de 15 cursos gratuitos. Y cada curso tiene su respectiva asistente. Si usted tiene alguna dificultad, duda o consulta, se pueden comunicar con nosotros para poder ayudar a cada uno de ustedes, ¿sí? O si no, para mayor información se puede comunicar con el siguiente numerito que está en la pantallita, ¿sí? Para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Quién les habla? ¿Quién les saluda? Soy la asistente académica Mónica Costa, quien les estará acompañando en el curso. Si para cualquier duda o consulta se comunican con mi persona, así con el siguiente numerito, yo encantada de poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Sí, el día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y también conocimiento, sí, es el profesor Víctor Hugo, sí, y también recuerden que es nuestra primera sesión, frecuencia solo sábados, horario de 4 a 6 de la tarde, duración 4 semanas. Tendremos 4 semanas de nuestra capacitación. Asimismo, estaremos desarrollando la sesión 1, introducción al curso y también el auxiliar y cómo emplear la psicología en la educación, ¿sí? Les recomiendo que tomemos una foto, una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos desarrollando en nuestras 4 semanas de capacitación, ¿sí? Asimismo, acerca de nuestra metodología de trabajo, las clases en tiempo real son llevadas por Google Meet, ¿sí? Materiales didácticos, claro que sí, estaremos enviando manuales y también videos de las clases grabadas para que pueda repasar y capacitarse un poquito más. Sí, grupo privado de WhatsApp, claro que sí, el grupo lo privatizamos porque hay algunos participantes que envían temas que no son respecto del curso, por eso el grupo lo privatizamos. Sí, examen final, claro que sí. Al finalizar el curso estaremos dando un examen para que podamos tramitar nuestros certificados. Sí, acerca de las certificaciones ya veremos al finalizar. Sí, recuerden que nuestra prioridad debe estar aprender y también llevarnos una bonita experiencia acerca de nuestra institución. Sí, acerca de los envíos también ya veremos al finalizar. Sí, recuerden que tenemos dos modalidades de envío, uno que es digital y por otro lado que es el envío en físico, ¿sí? Asimismo, recomendarles que habrá premios para sortear el último día de clases. Recuerden que tendremos dos premios, ¿sí?
Primer premio USB de 64 GB y también un certificado gratis. Todos los participantes lleguen hasta el último día, ¿sí? Hasta el último día de clases y cuando usted da en el mismo día que se va a programar el examen, usted se puede llevar un USB o si no, un certificado gratis. Sí, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al curso gratis. Y dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera semana. Para empezar nuestra primera, muy bendecidos, haremos una pequeña oración, ¿sí? Pero primero empezaremos con nuestra cita bíblica. Dice, vivimos por fe, no por vista. Corintios capítulo 5, versículo 7. Si me acompañan con una pequeñita oración, se inclinen su rostro y cierren sus ojitos, ¿sí? Padre amado, bendito sea, muchas gracias por un día más de vida, bendice a cada uno de los participantes, bendice a todo el equipo y bendice a todas las personas que necesitamos de ti, danos sabiduría y también ayúdanos a ser mejor persona día a día y también nuestros pecados en tu nombre, Dios Jesús. Amén y amén. Sí, amén a todos. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al curso gratuito. Sí, muy buenas tardes, Marisol. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo, Alejandrina. Muy buenas tardes, Laurita, Elizabeth, Antonia. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Sí, bienvenidas y bienvenidos al curso gratuito. Así en breve se estará conectando el profesor para que nos pueda impartir una hermosa clase el día de hoy. Sí, muy buenas tardes, profesor Paul, ¿cómo está? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar a sí mismo. Buenas tardes con todos, buenas tardes. A ver, por favor, me indican si es que se logra escuchar con una reacción o por el chat, también podemos interactuar. Perfecto, buenas tardes con todos. Vamos a compartir pantalla. Perfecto, muy bien, muchas gracias a todos. Ahora confirmamos si es que se logra ver la pantalla. Sí, se logra ver la pantalla. Buenas tardes, gracias. Muy bien, excelente. Buenas tardes. Entonces vamos a iniciar nuestra primera sesión en relación al curso de auxiliar de educación. Vamos a tocar hoy día temas generales con respecto a las funciones que tiene un auxiliar de educación, cuál es el rol que debe tener también, y algo bastante importante para el tema de justamente auxiliar de educación es saber manejar los conflictos que se puedan presentar en una institución educativa, ¿no? Hay que también saber manejar los conflictos que se puedan presentar dentro de el salón de clase, ¿no? Porque pues estamos propensos, siendo totalmente realistas, a que puedan suceder diferentes situaciones y no solamente entre los mismos estudiantes, sino también puede ser un conflicto que se pueda presentar entre los mismos maestros, ¿no? Entre padres, profesores. Entonces vamos a iniciar. Como les indicaba, vamos a ver a manera general algunas pautas que debemos tener en consideración sobre las funciones o el rol de un auxiliar de educación. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el auxiliar de educación? ¿Quién es el auxiliar de educación? Para ustedes, a ver en el chat,
para leerlos. A mí me gusta que ustedes puedan participar también bastante. Vamos a ver diferentes casos, de hecho, y cuáles serían las formas en las que ustedes podrían resolver ciertas situaciones que se puedan presentar en la comunidad educativa o dentro de la institución. A ver, aquí nos dice aquel que ayuda al docente. ¿Ok? ¿Qué más? Los leo. ¿Qué más nos dicen por aquí? A ver, quien pone orden, personal de apoyo al docente, apoyo en la disciplina del alumnado. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Verificar la asistencia, monitorear a los estudiantes dentro del aula con la ayuda del docente tutor. Es aquel que ayuda al docente y vela por las normas y derechos. Disciplina, asistencia, dar apoyo al docente. Muy bien. Por ahí como que tenemos la idea de cuál sería la función de un auxiliar de educación, ¿no? Por ahí como que tenemos la idea. Ok, pero si yo les dijera a ustedes en una sola palabra, lo voy a proyectar esto también para que lo podamos tener aquí. Vamos a compartirles un enlace. Ustedes van a poder ingresar y van a escribirlo. En una sola palabra, para ustedes, ¿cuál sería el perfil o cuál es la característica que más debería resaltar en un auxiliar de educación? A ver, ingresamos a ese enlace que les he mandado y colocamos en una sola palabra, ¿cómo definiríamos nosotros al auxiliar de educación? A ver, ahí está, mediador, confiable, intermediario, responsable. ¿Qué más? A ver, estoy leyendo por aquí. Ahí está. Soporte, coayudante. Claro, los que no podemos escribir en el enlace que les he mandado, podemos utilizar el chat, así que no hay ningún problema, perfecto. De hecho, podemos repetir las palabras que de repente ya están aquí proyectadas y la palabra que es más común es la que se va a resaltar mucho más, ¿no? Y ahí resalta más la palabra mediador. Apoyo, tolerante, guía, soporte, educador, responsable, tolerante, ya está por ahí, ok, muy bien. Apoyo, confiable, excelente, muy bien. Así es, la clase está siendo grabada. Empático, muy bien, excelente. Vamos a ver, entonces, gracias por haber colocado.
Y vemos ahí la palabra que más ha resaltado es mediador, ¿no? Es mediador, es orientador, ¿no? Dentro de las palabras que vemos por ahí. Solidario, ¿no? También resaltaba orientación, ahí está muy bien. Guía, claro, son términos semejantes que van acorde justamente con quién es el auxiliar de educación. Este orientador, una de las funciones, ¿no? Orientar y proporcionar estrategias metodológicas para la gestión positiva de conflictos y promoción de una disciplina basada en relaciones de respeto mutuo entre los estudiantes dentro de la institución educativa. Como veíamos aquí en los comentarios del chat, ¿no? Presta apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias, coayudando con la formación integral de los estudiantes. Muy bien. Por aquí arriba decíamos, ayuda al docente en la disciplina, ¿no? Entonces, te voy a dejar de compartir para volver a compartir en un momento. En un momento, por favor. Ya está. Entonces, efectivamente, dentro de las definiciones que hemos podido dar con respecto al perfil o la función que podría tener el auxiliar de educación, ¿no? ¿Quién es realmente esta persona? Entonces, efectivamente es aquel que busca orientar, ¿no? Dando justamente las estrategias necesarias, ¿no? Para poder resolver ciertas situaciones que se puedan presentar en la institución educativa, ¿no? Entonces, justamente el auxiliar de educación es un actor importante en la escuela. Es muy importante en la escuela y el auxiliar de educación depende funcionalmente del equipo directivo de la institución educativa. ¿Ok? Ahora, dentro de las labores formativas del auxiliar de educación, primero tenemos que gestione sus emociones, ¿no? O sea, estamos hablando del auxiliar de educación como persona, ¿ok? Tiene que saber gestionar sus emociones ante ciertas situaciones estresantes o conflictivas que se presentan entre los estudiantes, ¿no? Porque justamente lo que más se ve enfocado dentro del auxiliar de educación, y si hablamos aún más del nivel secundaria, es justamente la parte formativa de la persona, ¿no? O sea, tiene que utilizar diversas estrategias para que pueda existir un buen clima en el aula, ¿no? Promueve con el ejemplo un comportamiento ético dentro y fuera de la institución educativa. Tener conciencia de sí mismo, de sus cualidades, de sus potencialidades, también ser consciente de sus deficiencias, su capacidad de crítica y autocrítica. Tener la convicción plena de que es un gran apoyo para los docentes y que contribuye a la formación integral de los estudiantes, ¿no? Lo que hablábamos justamente hace un momento. Promueve una cultura de paz desde su quehacer docente, tiene conocimiento pleno de la realidad, el contexto en la que están inmersos los estudiantes. Claro, porque yo tengo que conocer el contexto en el que se encuentran mis estudiantes, en las que viven mis estudiantes, para yo poder saber cómo abordar ciertas situaciones que se puedan presentar. Entonces, dentro de las actividades justamente formativas que realiza el auxiliar de educación, la más importante o una de las más importantes es
la orientación. Hay que saber guiar, orientar a los estudiantes sobre temas diversos en cuanto a la parte formativa, ¿no? Al inicio de la semana, cuando culmina, al ingreso, a la salida del colegio, durante las horas de recreo, en las horas libres, o buscar momentos donde yo pueda abordar justamente estos temas bastante importantes que serían parte de la formación de mi estudiante, ¿no? Porque yo puedo estar a cargo no solamente de un salón, de una sección, sino de repente estoy a cargo de varias secciones de un mismo grado, ¿no? Supongamos que nos abocamos, ok, tú vas a ser auxiliar de educación de tercero de secundaria. Ok, pero no solamente es tercero A, sino es tercero A, tercero B, tercero C, tercero D, etcétera, ¿no? Entonces, justamente tu función es poder trabajar con ciertas competencias que se encuentran dentro de áreas curriculares específicas. Entre ellas está que la persona sea capaz de poder construir su propia identidad, que pueda asumir una vida saludable, que pueda convivir y participar democráticamente con sus compañeros. Si yo digo, construye su identidad, asume una vida saludable, convive y participa democráticamente, ¿en qué área en específico estoy hablando aquí? Porque estas son eh, competencias que se encuentran en un área. ¿Conocemos cuál sería esa área? Donde el estudiante sea capaz de poder construir su identidad, de poder participar democráticamente. Y claro, que no es en personal social, ¿no? Personal social, también lo tenemos como DPCC. Correcto, así es. Muy bien. Y también dentro de la competencia transversal, que sea capaz de poder gestionar su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Como parte de su formación. Porque no solamente está la parte emocional, sino también está la parte cognitiva. Entonces, de ambos lados, ¿no? Ambos lados se tienen que trabajar de la misma manera para poder conseguir resultados óptimos en los estudiantes. Claro, ahí está, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Muy bien. Excelente. Entonces, por ahí como que tenemos la idea, ¿no? Entonces, en resumen, el auxiliar de educación brinda este apoyo en la institución educativa, ya sea en atención directa a los estudiantes, cuando ellos se encuentran justamente fuera del aula, como en las actividades que pueden ser también extracurriculares, en las cuales la misma escuela la organiza. Entonces, por ello es importante que los auxiliares de educación tengan un perfil que permita poder cumplir todas las funciones de manera integral. ¿Ok? Es importante que el auxiliar de educación, como está viendo mucho la parte formativa, conozca sus emociones, que sepa cómo, claro, porque cómo yo puedo educar a alguien en el tema de el desarrollo emocional de la persona si es que yo no conozco mis emociones. Entonces, es importante, por eso es que ahí el primer punto todavía dice, es que sea capaz de poder gestionar sus emociones ante diversas situaciones que pueden ser estresantes o conflictivas que se presentan entre los estudiantes o incluso entre los profesores también, ¿no? No solamente estás a cargo de los estudiantes, sino también de los profesores y que haya un buen clima entre los profesores que enseñan a tu grado que tú estás a cargo. ¿Okay? Porque se pueden presentar situaciones de conflicto también entre profesores de tu grado, en el cual tú estás a cargo. Tiene que tener esa capacidad de poder escuchar, de ser empático, justamente para poder ponerse en el lugar de los estudiantes, ¿no? Tiene que conocer y participar de las reuniones de elaboración de instrumentos de gestión de la institución educativa, ¿no? Tiene que conocer cuál es la normativa, el reglamento interno, tener ese espíritu de liderazgo, de iniciativa, creatividad,
para poder solucionar diferentes problemas que se presenten en relación con sus estudiantes. Conocer también las características del grupo humano con que trabaja, ¿no? Hay que ponerse en el lugar, ahí está el tema y resalta mucho el tema de la empatía, ¿no? También obviamente tiene que conocer el currículo nacional, ¿no? Los enfoques transversales, el perfil del estudiante, sus competencias, conocer un poco también del tema de la tutoría, ¿no? Entonces son varias cosas que un auxiliar de educación, como parte de su labor, debe tenerlo en consideración. No es solamente aquel auxiliar que antiguamente, ¿no? Antiguamente, de repente utilizaba el poder gritar a los estudiantes, ¿no? O utilizar otros métodos correctivos que hoy en día, en definitiva, pues están totalmente prohibidos, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado de cómo abordar ciertas situaciones, ciertos temas con los estudiantes, ¿no? Porque el auxiliar de educación está en contacto permanente con los estudiantes y por tanto constituye un modelo a seguir, ¿ok? Por ello, tu conducta debe ser un referente de valores y comportamientos para ellos. Porque, claro, así como los profesores, también al auxiliar de educación se le ve como un guía, ¿no? Un modelo a seguir, porque si tú estás corrigiendo ciertas conductas, es porque obviamente tú la tienes súper clara y no vas a hacer eso, ¿no? No vas a ir en contra de tus propios principios. A ver, justamente para empezar ciertas actividades, vamos a hacer una actividad de qué tanto conoces a tus emociones, ¿ok? ¿Cómo actuarías en ciertas situaciones que te voy a plantear aquí ahorita? Vas a seleccionar la que más se asemeje a cómo tú actuarías ante ciertas situaciones, ¿ok? Bueno, vamos a mandarte el respectivo enlace. Un momento. Acá está. Ok, a ver, te explico. En el enlace que te voy a mandar hay ciertas situaciones comunes, ¿ok? Que nos pueden suceder a nosotros. Entonces aquí se le presenta una serie de posibles situaciones que ustedes pueden experimentar en su vida diaria, ¿ok? Aquí, cuando estoy compartiendo con mis amigos o amigas, ¿cómo me siento? Aquí aparecerán las opciones y tú vas a escoger la emoción que más se asemeje a tu realidad. Si es que no encuentras ninguna de ellas, pues pondrás otro, ¿no? Hay varios ítems, varias situaciones y tú vas a seleccionar cuál es la emoción que más se asemeja a ti, ¿ok? Vamos a compartir entonces el enlace y daremos unos 3 minutos porque es una lista plegable nada más que tenemos que seleccionar. Ahí está. Me indican si pueden, por favor, ingresar al enlace. Ok, perfecto. Si podemos ingresar entonces, ingresamos al enlace y completamos justamente la lista de opciones que están ahí plegables. Ingresamos, por favor, todos a poder responder en esta lista plegable cuál es la emoción para que conozcan ustedes justamente un poco de cómo es
las situaciones que se puedan presentar con ustedes en su vida diaria, ¿no? Y cómo actuarían ante ello. A ver, ingresamos, por favor, al enlace. Ok, el enlace se llama Así me siento. Y de la lista plegable que les he mandado, seleccionamos, voy a volver a mandar el enlace, seleccionamos cuál es la emoción que más se asemeja a mí. Ok, a ver, vamos seleccionando dentro de la lista plegable de los diferentes ítems que les he mandado ahí, ok, y vamos a seleccionar cuál es la emoción que más se asemeja a mí, un poco para poder saber qué tanto conozco mis emociones. Porque ahorita lo que estamos viendo es justamente saber quién es el auxiliar de educación, cuáles son estos aspectos importantes dentro de su labor formativa como auxiliar. Tiene que buscar mantener justamente unas buenas relaciones interpersonales con los diferentes actores de la comunidad educativa, profesores, directivos, estudiantes, todo. Muy bien, gracias a los que ya han podido completar, excelente. Igual ahí el enlace todavía va a estar aperturado para que podamos ir completando. ¿Ok? Justamente entre ese accionar, como parte del primer punto, que es el gestionar sus emociones, ustedes saben cuáles son los tres tipos de respuesta que podamos tener nosotros ante ciertas situaciones. ¿Cuáles serían esos tres tipos de respuesta que nosotros podemos tener ante ciertas situaciones en las que podemos estar inmersos? A ver, cuáles serían entonces esos tres tipos de respuesta en las que estamos inmersos? A ver, claro, puedo volver a mandar el enlace, no hay problema, ahí está. Puedo volver a mandarlo. Ok, pero me refiero a tres tipos de respuestas. Tres tipos de respuesta. A ver, dígame por favor. Claro, pero ahí estamos brindando como emociones, pero a lo que yo me refiero es tres tipos de respuesta. Por ejemplo, vamos a suponer una situación, ¿ya? Vamos a poner un caso. Estamos hablando primero en los aspectos personales, todavía no nos estamos relacionando con el tema de la educación, ahorita vamos a ver diversos casos. Pero, por ejemplo, a ver, estamos caminando por la calle, ¿no? Porque es una realidad en la que lamentablemente estamos inmersos todo el Perú, y eh, vemos que un delincuente se está acercando a nosotros, ¿ok? ¿Cuál es la primera reacción que tú tienes? Ya está muy cerca a ti.
Ya, ok, sientes miedo, temor, ok. Y como parte de ese miedo, de ese temor, ¿qué es lo que haces? O sea, ya está ahí, ya, el delincuente ya está ahí, el delincuente, ¿ok? Ya está ahí. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es la acción que haces ahí en ese momento? Claro, algunos nos quedamos como en shock, ¿no? De repente no hacemos nada, pero hay personas que, ok, corren, ¿no? Empiezan a correr, ok. Ese tipo de respuesta, la respuesta inmediata, se llama respuesta, perdón, escribí mal, respuesta impulsiva, ¿ok? Esa es la respuesta impulsiva, cuando ya de repente en diversas situaciones, ¿ok? Estamos caminando, el delincuente, boom, ¿ok? Ya está ahí con nosotros para que nos robe. Entonces, uy, no, empiezo a correr, puedo correr, pero esa respuesta de salir corriendo puede empeorar la situación, ¿no? Porque no sabemos si el delincuente de pronto tenga alguna pistola y peor, ¿no? Empeora la situación, ¿ok? O es como otro ejemplo, cuando hay un movimiento sísmico, ¿no? Uy, no, lo primero, si el movimiento el movimiento sísmico es muy violento, ¡fum! Salgo corriendo del lugar, ¿no? Entonces salir corriendo también, pues obviamente está mal. Entonces ahí se está dando una respuesta impulsiva porque es la primera respuesta inmediata que generalmente hacen las personas. Ahora, si lo relacionamos con el ámbito educativo, se presenta un conflicto entre dos estudiantes, ¿ok? Uno de pronto le pone un apodo a su compañero, el compañero A le pone un apodo al compañero B y el compañero B reacciona con un empujón o un puñete. Entonces ahí está teniendo una respuesta impulsiva, ¿ok? Por ejemplo, si lo relacionamos con nuestra vida cotidiana, de que pues estamos propensos a que pueda ocurrir un movimiento sísmico o que algún delincuente de repente, ¿no? Nos pueda robar y la primera reacción que tenemos es esa, la respuesta impulsiva. Luego está el otro tipo de respuesta que es la respuesta apropiada, o sea, haciendo uso de la razón es lo que se debería hacer. Ahí entra a tallar la respuesta apropiada. Hago uso de la razón. Pero una cosa es lo que yo pueda hacer de momento, al instante, mi primera reacción. Otra es ya más calmado, haciendo uso de la razón, qué es lo que debería hacer. Pero por otro lado está la respuesta adoptada, que es finalmente, ¿qué es lo que hago? Yo puedo imaginarme una reacción que yo pueda tener, ¿no? De repente, uy, no, el delincuente vino, grito y me salgo corriendo de ahí. Esa es mi respuesta impulsiva. Yo haría eso, ¿no? Supongamos, un ejemplo. Luego tenemos a la respuesta apropiada, haciendo uso de la razón. Uy, no, ¿qué hago? A ver, ya, empiezo a gritar, ¿no? De repente a pedir ayuda, auxilio, ¿no? O digo, no, tengo que estar calmado, pues ya que dejarme robar nada más, ¿no? Que es lo que no puedo hacer más, de repente haciendo uso de la razón, pero finalmente, ¿qué es lo que hago? No salgo corriendo, tampoco me dejo robar, sino eh, grito o empiezo a forcejear con el delincuente. Entonces, tenemos tres tipos de respuesta, justamente. Como había mencionado, la respuesta impulsiva, la respuesta apropiada y la respuesta adoptada. Tenemos esos tres tipos de respuesta: impulsiva, apropiada, adoptada. Y en la que justamente nosotros tenemos que trabajar como auxiliares de educación con los estudiantes es, primero, que razone, ¿no? La respuesta apropiada, para que haciendo uso de la razón puedan tomar una respuesta adoptada correcta, ¿ok? Entonces están ahí la impulsiva, la apropiada y la adoptada. ¿Cuáles serían esas cinco emociones que mis estudiantes puedan mostrar en su día a día en la escuela?
¿Cuáles serían de pronto esas emociones más comunes que los estudiantes puedan dar a notar en la escuela? ¿Cuáles serían? Tristeza, felicidad o enojo. Ok, bien. Ansiedad, felicidad, tristeza, temor, miedo. Ok, muy bien. La alegría, ¿no? La felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo, de pronto son emociones más comunes que los estudiantes puedan mostrar. Ok, muy bien. Ahora, como parte de poder cumplir justamente este criterio muy importante, porque para yo promover un comportamiento ético, un comportamiento correcto, un buen clima en mi aula, en mi salón de clase, en mi grado que estoy a cargo, ya les he mencionado que es importante que ustedes mismos se conozcan. ¿Qué tanto conocen a sus emociones ustedes? Que es lo que estamos trabajando en esta primera etapa. ¿Ok? Entonces, yo les había hablado de tres tipos de respuesta, ¿no? Está la respuesta impulsiva, aquello que uno tiene deseos de hacer así al momento. Respuesta apropiada, lo que se considera apropiado desde la razón. Y la respuesta adoptada, que es lo que realmente hacemos, qué es lo que se hace realmente. Entonces, por ejemplo, cuando se experimenta el enojo, seguramente tienes impulsos de agredir a alguien física o verbalmente, pero esta puede tener consecuencias serias, ¿no? Hay otras respuestas que son mucho más apropiadas. Entonces, aquí ustedes van a poner una emoción cualquiera. Supongamos que yo pongo aquí, ok, voy a trabajar el enojo, ¿ya? Puede ser el miedo, puede ser la tristeza, puede ser la felicidad, ¿ok? ¿Qué es lo que me puede causar a mí estar enojado? Ustedes van a poner aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que te puede enojar a ti? ¿Cuál es la causa que puede ocasionar en ti que estés enojado? La escriben ahí, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo, a ver, yo me puedo enojar si es que no encuentro algo importante que busco. O sea, no lo encuentro por ningún lado. Me está causando enojo en mí. ¿Cuál es mi respuesta impulsiva? A ver, mi respuesta impulsiva entonces sería tirar todo, ¿no? A gritar. Tirar todo y gritar porque no encuentro lo que estoy buscando y es importante para mí. ¿Ok? Ok. Entonces la respuesta apropiada, haciendo uso de la razón. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál sería mi respuesta apropiada aquí? Haciendo uso de la razón. Buscarlo con calma, ¿no? Y recordar de repente. Ok, pero mi respuesta adoptada, finalmente, ¿qué es lo que hago? De repente es, me voy y lo busco luego. Como que evado la situación en ese momento, ¿no? Evado la situación en ese momento. Ok, y yo el haber reaccionado de esta forma, mi consecuencia fue que de repente no presenté aquello importante que debía entregar, ¿no? Simplemente por el hecho de que no me calmé y no quise buscarlo otra vez. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió la idea? Ustedes van a escoger una emoción, van a poner cuál es la causa de esa emoción, puede ser tristeza, puede ser felicidad, puede ser miedo, lo que ustedes deseen, la causa que provoque esa emoción, cuál sería tu respuesta impulsiva, tu respuesta apropiada y tu respuesta adoptada. Y a partir de esta respuesta adoptada, ¿cuál es la consecuencia de tu accionar? ¿Ok? Vamos a compartir otro enlace. Igual los enlaces van a quedar aperturados para que ustedes puedan completarlo, ¿ya? No hay problema.
Ahí está. Por ejemplo, acá por el chat nos dicen, me enoja mucho la falta de empatía de los demás. Me enoja mucho la falta de respeto. Por aquí nos dicen que te falten el respeto. Muy bien. Entonces, ustedes igual van a ingresar a ese enlace que yo les he enviado ahora. Es la segunda actividad que estoy enviando, el segundo enlace, ¿ok? Para que ustedes puedan completar en este momento la emoción. Ustedes pueden escoger cualquier emoción, cuál es la causa de esa emoción, por qué está provocando en mí enojo, por qué tristeza, por qué felicidad, por qué miedo, cuál es la respuesta impulsiva, la primera reacción que tú desearías tener, cuál es la respuesta apropiada haciendo uso de la razón, pero finalmente, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu respuesta adoptada? Y la consecuencia de esa respuesta adoptada. ¿Ok? A ver, si tenemos alguna duda de esta actividad, lo podemos hacer por el chat. Yo voy a estar leyendo también por ahí sus comentarios. Ingresamos, por favor, al enlace. Ingresamos al enlace que les he enviado. ¿Ok? Es importante que nosotros conozcamos entonces nuestras emociones. ¿Ok? Realmente el manejo de las emociones del auxiliar de educación, el manejo de emociones es una competencia emocional sumamente esencial en la vida de las personas. Pero justamente antes de buscar las formas de expresar y manejar las emociones de manera saludable, es importante tomar un espacio para poder conocer qué es lo que está causando dicha emoción. De esta forma se podrá buscar una solución a la situación que está generando esta emoción en mí y poder manejar dicha emoción de una manera saludable. Otro de los pasos fundamentales dentro de este proceso de manejo de emociones es conocer las respuestas que uno da ante una determinada emoción, de manera que se puede reflexionar si es o no la respuesta más apropiada, tanto para uno mismo como para otras personas. ¿Ok? No hay que olvidar que muchas veces ante la experimentación de diversas emociones actuamos impulsivamente y eso trae muchísimas consecuencias, por lo cual antes de actuar es importante tomar un momento para pensar en las consecuencias de nuestros actos. Recuerda que es importante dentro de tu día a día tomar un momento para pensar cómo actúas ante las vivencias de diversas emociones. ¿Ok? Eso te puede ayudar a ti a manejar mejor las emociones. Perfecto, muy bien. Gracias a los que ya han enviado sus respuestas. Igual como les indiqué, va a estar aperturado ahí para que ustedes lo puedan ir completando. ¿Ok? Ahora, hemos hablado de la labor formativa del auxiliar de educación. Pero ¿cuáles son las funciones? Que justamente dice la primera pregunta que yo les hice a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del auxiliar de educación? Ok, igual luego a la coordinadora le voy a enviar los dos enlaces, ok, para que los compartan en el grupo y puedan ingresar. Igual va a estar aperturado, no hay ningún problema, ok, para que no tengamos por ahí inconvenientes. Ok, dentro de las funciones del auxiliar de educación, primero está coayudar con la formación integral del estudiante.
Esto, claro está, bajo los criterios o la normativa de cada institución educativa, ¿no? Garantiza el orden en las formaciones y actividades cívicas dentro o fuera de la institución educativa. Dirige la formación de los estudiantes, realizando observaciones pertinentes y promoviendo buenas prácticas sobre aspectos conductuales observados. Sobre todo si es en el nivel secundaria, ¿no? Quizá primaria, se van a presentar muchas incidencias, ¿ok? Ante ciertas reacciones que puede tener cada estudiante ante una situación presentada, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo abordar ello. Efectúa rondas periódicas en los diversos ambientes de la institución educativa a fin de velar por el cumplimiento de las normas de convivencia escolar y, de ser necesario, fuera de la institución educativa, ¿no? Hay instituciones educativas donde no solamente se rigen al cumplimiento de las normas de convivencia dentro de la institución, sino alrededores de la institución. Sobre todo en el nivel secundario, ¿no? Donde ya podemos ver de pronto la presencia de las parejitas, entre comillas, ¿no? Entonces hacen como que rondas fuera de la institución educativa. ¿Por qué? Porque justamente es al salir del colegio y ellos es con qué están, con el uniforme, ¿no? Entonces, en ausencia del docente o tutor, el auxiliar permanece en el aula y cumple funciones inherentes a su cargo de auxiliar, ¿no? Justamente garantizando el orden y la disciplina dentro del salón que estuviese a cargo. Tiene actualizado el registro de asistencia de los estudiantes por grados y secciones. Cuenta con un registro por grados y secciones de las incidencias diarias de incumplimiento de las normas de convivencia, puede ser código de vestimenta, puntualidad, responsabilidad, ¿no? Para lo cual utiliza indicadores de evaluación de la conducta acorde a los documentos de gestión de la institución educativa en la cual puede elaborar. ¿Ok? Entonces, claro, hay que regirse a la normativa del colegio, donde está elaborando. Entonces, es importante justamente tener este registro para llevar un control, tener un cuaderno de incidencias, ¿no? Donde yo pueda ir reportando absolutamente todo lo que yo pueda observar en el aula que de cierta forma está trayendo en sí conflictos en el salón, ¿ok? Entonces tenemos que anotar, nunca debemos minimizar incidencias que se presentan en el aula, siempre hay que abordarlas, hay que darnos el tiempo de poder conversar con las personas involucradas y, de ser el caso, hacer réplica con el equipo directivo de la institución, ¿no? Dependiendo de la magnitud de ello, y siempre a quién debemos informar sobre lo que pueda suceder. Cuando se presenta un conflicto en el aula, ¿qué hacemos? ¿A quiénes informamos? A ver, acá dice, a ver, dependiendo del orden jerárquico que hay en la institución educativa, al tutor y el que se encarga, profesor de aula, al coordinador de disciplina en algunos casos, ¿ok? Luego al director, al tutor, a los padres, muy bien. Hay que informar a los padres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, también implica mucho el equipo directivo por el cual esté formado la institución educativa, ¿no? Pero, ¿qué tal si este incidente que tú dejaste pasar se vuelve recurrente? Entonces llega un punto donde
como tú ya has evadido de cierta forma el problema, se da cuenta otro personal de la institución educativa y envía dirección a tus estudiantes. Entonces, para ellos, tú debiste haber comunicado con anticipación al tutor, obviamente, claro, pero también al equipo directivo, dependiendo de la magnitud del problema, pero para ellos es una falta grave y envían un correo a sus padres, a los padres de familia de los estudiantes involucrados. Y tú nunca informaste nada, ¿no? Entonces, ahí no estaríamos haciendo una buena labor, ¿no? Entonces, exacto, hay situaciones en las que nosotros podemos manejar, ¿ok? Al tutor sí yo tengo que informarle en realidad toda incidencia que se reporte en el aula. O, en todo caso, registrarlo en el, valga la redundancia, registro de incidencias y que el tutor pues revise periódicamente lo que va sucediendo en su aula, ¿no? Porque tú puedes estar encargado de todo un grado, pero también está cada tutor que ve específicamente por un aula. Entonces, pero claro, el tutor tampoco no está metido todo el tiempo en el salón, ¿no? Entonces, justamente tu función como auxiliar, hablando, ahí está, la parte integral, la parte formativa del estudiante es ver el clima del salón, ¿no? Entonces, hay que reportar cualquier incidencia, ¿ok? Y de ser el caso, dependiendo de la magnitud del problema, informar al equipo directivo. Pero de repente tú como auxiliar siempre tienes que tener registrado todo y con copia a los padres de familia. Informa a los padres de familia y no minimices el problema. Cada situación que se pueda presentar, escúchalos, ambas versiones, si es que fueran de dos o más, ¿no? Date el tiempo de poder escuchar qué es lo que sucedió y manejar bien la situación, ¿ok? Hasta ayer, a ver aquí, me están diciendo. Exacto, hay que tener un autocontrol en todo momento, ¿no? ¿Cómo se dice al tutor y depende de la gravedad? Bueno, no hay que, en realidad, buscar términos para poder informar lo sucedido, ¿no? Le explico tal cual la situación y se registra en el cuaderno de incidencias. Hasta ayer han habido dos sucesos que han enlutado a los colegios de mi región, claro. Pero resulta que si aplico una de mis funciones, que es el de revisar las mochilas, me meto en problemas. ¿Cómo hacer? Ya, ok. Pero, a ver, dentro de las funciones que le han podido pautear a usted, es un poco contradictorio lo que está diciendo, porque primero, si la institución educativa, dentro de sus funciones que previamente habrán informado a los padres, ¿no? Porque el colegio debe informar a los padres cómo es eh, o cómo se trabaja la parte formativa en el colegio. Entonces, de pronto, si es que hay ese consentimiento de las familias, no habría problema, ¿no? Porque acá dice, resulta que si aplico una de mis funciones, que es de revisar las mochilas, pero la función del auxiliar no es revisar las mochilas. Pero eso tiene que ver mucho con las políticas o el reglamento de cada institución educativa, ¿no? De cómo se maneja el tema de la disciplina y la formación en el colegio. Y todo hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Claro, si es que hay un consentimiento firmado por los padres, que indica explícitamente ahí que en cualquier momento o ante ciertas situaciones se puede hacer uso de las revisiones de la mochila, como está registrado y hay un consentimiento de los mismos padres, entonces no habría problema, pero
forma parte del reglamento, las políticas de la institución educativa. Exacto, cada colegio tiene su reglamento, sus normas. Pero, y es por eso un poco de extrañeza aquí, porque pues obviamente está totalmente prohibido revisar las mochilas. ¿Ok? Deberían hacer como que, o debería recomendar a realizar ciertos reajustes ahí. Pero como tal, que el auxiliar se ponga a buscar, a revisar, eso no, está prohibido eso. Es grave. Ok, seguimos entonces. Entonces, yo como auxiliar, ya hemos indicado cuáles son una de las funciones o explícitamente, de manera general, ¿ok? ¿Cuáles serían las funciones del auxiliar de educación? ¿No? Y justamente hay que involucrarse tanto en poder hasta participar en el diagnóstico de los estudiantes de las aulas a su cargo, ¿no? Tener esa coordinación directa con el tutor para que le dé alcances de cómo es cada estudiante. Realizar un seguimiento del ingreso, de la salida de los estudiantes, las asistencias, faltas, tardanzas, permisos, y todo registrarlo si escribiera una agenda en la agenda, ¿no? Si no por correo, dependiendo de cómo trabaje cada institución educativa. Igual monitorear siempre el ingreso, salida de los estudiantes a las aulas, a los talleres, laboratorios u otros espacios que puedan utilizar como parte de su aprendizaje, ¿no? Eh, También atiende y auxilia a los estudiantes en casos de emergencia, participa en reuniones de trabajo, ¿no? Detecta señales de alerta de situaciones de vulneración de los derechos de los estudiantes y lo orienta, lo ayuda, le da la atención necesaria de acuerdo a la normativa vigente. Estas funciones deben adecuarse a las necesidades de la institución educativa, a sus características y su reglamento interno. Y es ahí donde entra el tema de nuevamente de las mochilas. Esto va a depender mucho de las necesidades de la institución educativa, las características y su reglamento interno del colegio. Repito, si es que los padres han dado este consentimiento de que en efecto se pueda realizar de cierta forma una supervisión de las mochilas, bueno, ya está aprobado por los padres, ¿no? Ellos han firmado. Para el cumplimiento de tus funciones, debes mantener permanente comunicación y coordinación con el equipo directivo, ¿ok? También con los docentes, personal administrativo, padres de familia, ¿ok? Entonces, el auxiliar de educación tiene un rol orientador, ¿no? Este proceso de acompañamiento a los estudiantes y continua y sistemáticamente durante todo su paso por el sistema educativo. Atiende las necesidades afectivas, sociales, cognitivas, pedagógicas que pudieran afectar su bienestar y desarrollo integral dentro de la institución. ¿Ok? Promover acciones de orientación educativa, justamente con la participación de los actores de la comunidad educativa. En sí, el tema de poder orientar, ¿no? La orientación educativa es tarea de todos, ¿no? Todos los que forman la comunidad educativa. Entonces, en ese sentido, al igual que todos los integrantes de la comunidad educativa, el auxiliar de educación es responsable de brindar orientación oportuna y pertinente a los estudiantes en los diversos espacios en los que interactúan. Ahora, los miembros de la comunidad educativa comparten la responsabilidad de poder promover una formación integral de los estudiantes y contribuir al desarrollo de su bienestar, estar atento a sus necesidades, brindar soporte emocional, prevenir situaciones de riesgo,
detener y atender situaciones de violencia, ¿no? Y hay que saber actuar oportunamente, brindar palabras de aliento, intervenir cuando se observan actitudes inadecuadas que afectan el clima escolar, ¿no? Dar acompañamiento socioafectivo que fortalezca la convivencia en la escuela, que promueva la formación integral de los estudiantes. Así es, ¿no? La educación ha cambiado o está cambiando constantemente mucho a comparación de cómo era antes. De pronto había cierta libertad, ¿no? Por parte de los profesores u auxiliares también incluso para poder corregir ciertas actitudes inadecuadas por parte de los estudiantes, pero ahora pues según las normativas, las reglas, las leyes, protegen mucho a los estudiantes. Ahora, dentro del proceso de la educación hay roles significativos. Siempre es importante que tú observes a tu estudiante motivado, ¿no? Tienes que ver ahí cuáles son esas señales de alerta que te dan los estudiantes, ¿ok? Y en la medida de lo posible, pues, esta palabra que es muy usada por los profesores también, el tema de la motivación, que mis estudiantes deben estar motivados, ¿ok? Y si es que no es así, saber en qué momento intervenir, optimizar, buscar estrategias para poder ayudar a mi estudiante, darle una asesoría eh, familiar, ¿no? Pero no solamente yo, ¿no? Sino de ser el caso, dependiendo de la magnitud del problema, trabajarlo con el tutor, con la psicóloga, con la directora, con el director, ¿no? Entonces, para poder justamente buscar el bienestar de mi estudiante, porque todo gira alrededor de él, en que pueda recibir justamente una educación de calidad, ¿no? Estos son roles significativos dentro de la educación y hay factores que influyen dentro del aprendizaje y el desarrollo emocional de la persona. Ustedes, por ejemplo, deben conocer que una cosa es que haya una dificultad de aprendizaje y otra cosa es que haya un problema de aprendizaje, ¿no? Una dificultad de aprendizaje puede verse inmerso por el contexto de la persona. La parte contextual de la persona, de su día a día, su familia de pronto, y están los problemas de aprendizaje que tiene que ver con la parte fisiológica interna, el cerebro explícitamente de la persona. ¿Ok? Entonces, un problema de aprendizaje es básicamente de fuera, el contexto, lo que rodea al estudiante y que influye dentro de su aprendizaje y la parte conductual. Y un problema de aprendizaje es más interno. Tiene que ver ya justamente con el funcionamiento del sistema nervioso, el cerebro, ¿no? Entonces, están estos factores que influyen dentro del aprendizaje, porque nosotros tenemos que buscar que mi estudiante aprenda también, ¿no? O sea, como parte de del aspecto conductual, también está el aspecto cognitivo, porque tengo que buscar una educación integral para él. Entonces, está el aspecto fisiológico que se relaciona con la edad, la salud del sistema nervioso. Acá es como que un poco de los dos. Puede ser un problema de aprendizaje o puede ser una dificultad de aprendizaje. En la parte socioafectiva, que se relaciona con las emociones, los sentimientos y las relaciones con los demás. Entonces, como es con los demás, con la interacción que pueda tener, estaríamos hablando de una dificultad de aprendizaje. Algo que esté pasando en casa, que esté influyendo en su conducta y por ende en su aprendizaje de la persona. La parte contextual se relaciona con el espacio, el tiempo, las relaciones interpersonales, la naturaleza y el ambiente. También estamos hablando de algo externo, ¿no? Es una dificultad. Y lo cognitivo, que ahí sería netamente un problema de aprendizaje porque es algo interno,
ya que se relaciona con los hemisferios cerebrales, ¿no? Algo está pasando dentro de su cerebro que esté causando en él un problema de aprendizaje. Y cuando decimos problema de aprendizaje, hacemos referencia a, de repente, la dislexia, dislalia, discalculia, ¿no? Que afectan justamente el ritmo de aprendizaje de la persona. Mientras que una dificultad de aprendizaje puede ser solamente una situación por la que esté pasando el estudiante que haga que esté distraído, ¿no? Despistado, de pronto tenga ataques de enojo, qué sé yo, ¿no? Entonces está el lado externo, pero también está el lado interno. Y justamente como parte de la conducta de mi estudiante, a partir de ciertas situaciones por las que pueda estar atravesando, se desarrollan los conflictos. Y el auxiliar de educación, como mediador de conflictos, tiene que saber qué es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Hay diversas formas de poder definir a un conflicto, pero como lo tenemos ahí, es una situación en la cual dos o más personas o grupos perciben tener intereses u objetivos incompatibles. Hay un enfrentamiento de intereses o necesidades de una persona con las de otra, o puede ser con las de un grupo en general, ¿no? Una misma situación puede ser percibida de manera distinta por diferentes personas. Entonces, va a depender mucho aquí el tema de la percepción, ¿no? O de diversas experiencias de vida que tengan los estudiantes. Entonces, las personas expresamos emociones y sentimientos. En este proceso, no necesariamente nos basamos en elementos objetivos de la realidad, ¿ok? Y el colegio no es ajena a la expresión de conflictos, ¿ok? Entonces, el conflicto puede ser trabajado o manejado de mejor manera también si es que un conflicto busca favorecer la clarificación y solución del problema, si es que posibilita la comunicación, si es que ayuda a generar nuevas destrezas y aprendo de esa situación por la que he sido inmerso y fomenta la cooperación. Por ejemplo, la escuela no es ajena a la expresión de conflictos. Esto se ve reflejado en las interacciones que se evidencian entre estudiantes, docentes también, porque puede haber conflicto entre docentes, padres de familia, por ejemplo, el estudiante A y el estudiante B se pelearon en el aula y por ese conflicto yo no lo manejé, no informé nada y las familias también entran en conflicto entre ellas. Puede ser también conflictos administrativos, etcétera. Por ejemplo, tres profesores desean que su salón sea el que lleve la bandera en el desfile de fiestas patrias. Esta está a cargo del tercero de secundaria y la sección A, B y C quieren que lleve la bandera en el desfile de fiestas patrias. ¿Tú qué harías? Están los tres tutores discutiendo porque su salón, cada salón quisiera llevar la bandera en el desfile de fiestas patrias. ¿Tú como auxiliar qué harías? Está presentándose un conflicto en tu grado, el grado que tú estás a cargo. Un representante de cada sección, dice, pero si solo yo le iba a uno nada más. A ver, formaría escolta combinada en caso de ser 6, si es uno el que marcha mejor. Sorteo, dice, mayor calificación, elección por sus compañeros, se coordinan con los encargados y se toma una buena decisión. ¿Cuáles encargados serían? Un sorteo por último, un sorteo que jueguen a la Yang Po, dice. Mediar entre las tres, recomendable sería un sorteo, ok. Sorteo, veo que la mayoría va por un sorteo. Ok, muy bien. Los conflictos son parte de la vida, ¿no? Entonces, por lo que es importante que puedan usarlos como
una oportunidad de aprendizaje. Que el sorteo, de repente aquí nos dicen que sería lo más viable. Es una buena opción. Algo de pronto democrático. Sorteo, ok, muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí otro dice, los estudiantes de quinto grado quieren salir de excursión, pero no se deciden por el lugar. Un grupo quiere irse a Cusco y otro grupo quiere irse a Tarapoto. Así, ¿no? Situaciones que de repente uno dice, ¿qué? Pero tú estás a cargo de ese grado. Y vemos que por esta situación el salón está entrando en una división, en un mal clima escolar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que decía la mayoría, ¿no? Mayormente en los colegios todas las actividades trabajan por sorteo. Democracia, dejar a votación, también un sorteo. ¿Ok? Creo que es más democrático. Votación, ¿ok? Como que hacerles ver, ¿no? La realidad de la situación. Ok, es una buena opción, de acuerdo al presupuesto también. Ok, votaciones, bien, ¿no? Como que igual también brindarle, ser ese mediador, cumplir mi función de mediador, a pesar de la situación que se haya presentado, y de repente, de cierta forma, concientizar de acuerdo a la realidad de ellos también, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, analizamos esta situación. Un estudiante se queja de que su compañero lo ha empujado y tirado la mochila en el patio. ¿Qué hago como auxiliar? Auxiliar uno. Llama al estudiante agresor y lo expulsa sin escucharlo. Auxiliar 2. Manda a llamar a los estudiantes, grita al estudiante agresor, avergonzándolo delante de otros compañeros y lo amenaza diciéndole que si continúa así, con esa actitud, lo expulsará del colegio. Auxiliar 3, al enterarse de la situación entre los estudiantes, reporte el incidente al director del colegio para que éste aplique el reglamento escolar. Se sanciona con 3 días de suspensión al estudiante agresor. ¿Cuál es la medida correcta para ustedes? A ver, dígame por favor. La tercera, dice. Aunque yo como auxiliar escucharía ambas versiones para poder ver solución se puede tomar. La tercera, dice. Algunos dicen ninguna de las tres, pero la mayoría veo que dice la tercera, la opción 3. Ok, vamos a ver entonces. Ok, estas de aquí, estas medidas de aquí que se han realizado, estos 3 ejemplos, representan modos de actuar distintos, pero frecuentes en las instituciones educativas. Sin embargo,
no contribuyen al desarrollo ni al aprendizaje de los estudiantes. No es una buena estrategia ninguno de los tres. Actualmente todavía también depende mucho de la institución educativa, pero sí hay suspensión. Sí hay suspensión para los estudiantes. Claro, pero el hecho es que no puedo yo, esto sería una respuesta impulsiva, por ejemplo, ¿no? Ok, veo el incidente, ok, ya, sin escuchar a ninguno de los dos, le expulso, ¿no? Al estudiante agresor. No sabe, tenemos que saber escuchar y poder determinar qué es lo que hay detrás. Porque si ustedes leen el auxiliar 3, que es lo que la mayoría ha votado, al enterarse de la situación entre los estudiantes, reporta el incidente al director del colegio, ok, está bien, pero se sanciona con 3 días de suspensión al estudiante agresor. Pero no dice en ningún momento que escuchó ambas versiones ni nada más, ¿no? Entonces, aquí dice, en mi colegio lo derivamos a TOES. Hacemos un informe, derivamos al psicólogo y es el quien les da la de sanción. Correcto, sí es, claro. Es un caso que hay que derivar a psicología también, ¿no? Si es que la institución tuviese. Pero también yo como auxiliar, o sea, yo, ¿qué hago como auxiliar? Tengo que escuchar a ambas versiones y no puedo emitir ningún juicio al momento de escuchar, solamente escucho y ya está. Escucho la versión de A, escucho la versión de B y no doy ninguna opinión a favor o en contra de ninguno de los dos o de las personas implicadas. Pero ninguno de estas tres formas de poder resolver el conflicto definitivamente no contribuye al desarrollo ni al aprendizaje de los estudiantes. Porque las estrategias de estos auxiliares del A, B, C, 1, 2, 3 están centradas en el castigo. Independientemente del modo en que cada auxiliar elige castigar, todos utilizan el castigo como una medida correctiva, lo que refuerza la heteronimia. En lugar de hacer que los estudiantes crezcan en autonomía, al utilizar el castigo como estrategia exclusiva, no se les brinda a los estudiantes ninguna oportunidad de poder discutir sus acciones, revisar las intenciones o el por qué actuó de tal o cual forma. No le da esa posibilidad de poder analizar las consecuencias de sus actos para con los demás. Tampoco se les ha permitido reflexionar sobre su falta, no es simplemente, ok, hiciste esto, sancionado. O sea, pero no hay ninguna parte del proceso de poder corregir ello en hacerlos reflexionar sobre su falta. O que también se pueda participar democráticamente en la toma de decisiones acerca de lo que debe ocurrir como consecuencia de sus conductas. Entonces, es el auxiliar el que decide que la conducta es inadecuada sin saber si el estudiante comprende o no las razones de ello. Y es quien sanciona sin mayor explicación y sin permitir que los estudiantes participen del proceso. Esto obviamente no es educativo porque no le permite al estudiante desarrollar ningún proceso de reflexión, no le permite ponerse en el lugar del otro, no analiza críticamente su comportamiento, simplemente lo castigamos con el hecho de una medida drástica, sin haberlo escuchado previamente. Así es, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de poder, de cierta forma, resolver mejor este conflicto que se ha presentado para ustedes? ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cuál sería la mejor forma de poder resolver este conflicto que se ha presentado? A ver, ideas.
A ver, escuchar ambas partes. Yo tuve que expulsar con apoyo de la dirección y UGEL a los estudiantes que consumían y vendían drogas en la institución educativa. Se le comunicó a los padres de familia, los cuales aceptaron la decisión. Claro, esa es una situación grave también. Escuchar ambas partes, informar a los padres, se les llama a los dos alumnos y que expliquen el motivo de la discusión. Ujú. Escuchar a ambos alumnos, hacerles saber de sus acciones, que tienen consecuencias. Primero escuchar, después recordar las reglas de convivencia. Primero conversarlo con ambos estudiantes para saber cuál ha sido el motivo por el cual tiene su comportamiento. Escuchar ambas partes, pedirle que a los estudiantes que vengan con sus padres para conversar. Claro, porque está muy bien, dependiendo de la magnitud del problema también. Este caso, por ejemplo, ¿deberíamos informarlo a los padres? ¿Deberíamos informar a los padres sobre este caso que ha pasado, que el estudiante ha empujado al estudiante B y ha tirado su mochila? Ok, muy bien. Sí, nos dicen aquí, perfecto, hay que informar. Es un incidente que se ha presentado. ¿Y debería informar al equipo directivo también? ¿Debería informar al equipo directivo? Sí. Al tutor también, claro, muy bien, es correcto. Muy bien. Sí deberíamos conversar con los padres para que en casa refuercen el respeto. Así es, hay que anotarlo en el cuaderno de incidencias. Previamente he tenido que haber conversado con los estudiantes también, ¿no? Para poder conocer e informar a los padres realmente qué fue lo que pasó. Muy bien, excelente. Entonces, todo eso aquí forma parte de conflictos que se pueden presentar a diario entre los estudiantes. Así es, muy bien. A ver, dentro de un conflicto que se pueda presentar, hay una situación problemática, hay un origen de la situación problemática. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la situación problemática del caso que vimos anteriormente? Un estudiante se queja de que su compañero lo ha empujado y tirado la mochila en el patio. ¿Cuál es la situación problemática aquí? Vamos a ir acá. Ahí está, ese es el problema. Y ahora, ¿cuál es la situación problemática de este caso? ¿Cuál es la situación problemática del caso que hemos visto ahorita? La agresión. Ok, muy bien. Vamos a completarlo juntos. La agresión. Ok. ¿Cuál sería el origen de esa situación problemática? ¿Cuál sería el origen de esa situación problemática? El origen. ¿Cuál fue el origen de ese conflicto? A ver, la discrepancia entre los compañeros, generalmente de lo que vive en casa, la acción de tirar la mochila, respuesta impulsiva de uno de ellos, conducta inadecuada. Claro, de repente, ¿quién quita que eso no sea la primera vez? ¿No? Un estudiante se queja de que su compañero lo ha empujado y tiraba la mochila en el patio. Ok, entonces, el origen de esta situación problemática
Es falta de atención, la confianza que hay entre ellos, la acción impulsiva, discrepancia entre compañeros, ¿ok? De repente ya ha habido como alguna situación entre ellos que ha llegado al punto de que ya exista la agresión, ¿no? ¿Qué alternativa de solución podríamos brindar ante esta situación? ¿Cuál sería la alternativa de solución que podríamos dar? A ver, ok, puede ser aquí también que coloquemos ello, ¿no? El accionar de este estudiante A es porque hay problemas en casa. Ah, puede ser. Conversar con ambas partes del... A ver, ok. Recoger la versión, las versiones de cada uno de los implicados. Ok, muy bien. ¿Y cuál sería la consecuencia de esa alternativa de solución por la que yo he decidido? Saber por qué surgió el conflicto, conversar y dar apoyo psicológico. Ok. A ver, conocerse mejor, posibilidad de reflexión. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Que puedan tomar conciencia, ¿no? Reflexionar en efecto. De acuerdo, muy bien. Ok, con el apoyo de la psicóloga, ver su comportamiento del alumnado y cómo vive, tratar de ayudarlo. Taller de empatía para los alumnos, saber el motivo del, por lo cual lo hizo y tratar de ayudar al alumno, mejorar sus actitudes, muy bien. Como parte de esa reflexión es poder corregir ciertas actitudes, ¿no? Es el objetivo finalmente de lo que se busca. Muy bien. Ok, excelente. Qué buena participación por parte de ustedes. Talleres de empatía también, ¿no? Realizar talleres muy bien. No solamente trabajar con ellos, sino aprovechar justamente esa situación para poder trabajarlo con todo el aula y o con todas las secciones también. Pero claro, no haciendo partícipe a los involucrados como personajes principales, sino aprovechar esa situación para ponerlo como ejemplo, pero no mencionando directamente a las personas involucradas. ¿Ok? Y justamente dentro de los conflictos, gracias por la participación, muy bien, excelente. Como parte de los conflictos, un conflicto se puede presentar ¿por qué situaciones? Por valores y creencias, ¿no? Principios que rigen en la vida de la persona, percepción de los hechos, las personas involucradas suelen interpretar los hechos
de manera distinta desde su propia perspectiva, ¿ok? Por otro lado, la información que se maneja es insuficiente. Necesidades e intereses, cuando se percibe que alguien está intentando frustrar la satisfacción de sus necesidades, ¿ok? Luego tenemos por relaciones interpersonales, cómo interactúan los involucrados, el nivel de comunicación que mantienen, si es mala, es escasa, es nula, la estructura o un sistema organizacional, desigualdad, leyes ambiguas o procesos inadecuados, o recursos escasos, ¿no? La distribución de recursos o quién recibe el beneficio. Son situaciones por las cuales se pueden presentar conflictos en el aula, en el colegio o en la comunidad educativa. Valores y creencias, percepción de los hechos, necesidades e intereses, relaciones interpersonales, estructura y sistema organizacional, recursos escasos. Existen estilos de comportamiento ante un conflicto. ¿Ok? Ahora, está el estilo controversial y el estilo colaborativo de la persona. El estilo controversial es que tiene un abuso de poder, muestra autoritarismo y agresión, sea física o verbal. La colaborativa, que está predispuesto al diálogo, tiene ese poder de negociar, ¿no? De poder negociar a favor de ambos, y un estilo cooperativo. Eh, la persona que muestra un estilo de comportamiento controversial tiene una preocupación por uno mismo y se gana a costa de la otra persona, mientras que el estilo de comportamiento colaborativo tiene una preocupación no solamente por sí mismo, sino también por la otra persona. Ambos ganan y logran ceder, ¿no? Esto es esa predisposición que podemos encontrar en los estudiantes ante diversos conflictos que se puedan presentar. Ahora, estos estilos de comportamiento de una persona pueden ser de la siguiente manera. Puede ser competitivo, en la que la persona A, y A gane y la B pierda, ¿no? Yo A gano, tú B pierdes. Es un estilo competitivo. El estilo evasivo es yo pierdo, pero tú también pierdes. El estilo colaborador es yo gano, tú ganas. El estilo comprometedor es yo A y tú B ganamos algo, pero perdemos algo. Y el otro estilo complaciente es yo pierdo y tú ganas. ¿Qué estilo o qué estilos de comportamiento de cierta forma podrían ser correctos ante ciertas situaciones que se puedan presentar entre los estudiantes o entre profesores o padres de familia? ¿Qué o cuáles estilos de comportamiento deberían tener los estudiantes o los actores de la comunidad educativa para poder resolver ciertos conflictos? Porque va a depender mucho de la situación. Pero ¿cuáles creen ustedes que sería el correcto? ¿Cuáles creen ustedes que sería el correcto? Competitivo, evasivo, complaciente, comprometedor, colaborador. ¿Cuál sería ese estilo de comportamiento? Competitivo, nos dicen por aquí. A ver, competitivo. Yo gano, tú pierdes. Comprometedor, de yo A y tú A, B, ganamos algo, pero también perdemos algo. ¿Ok? Colaborador, yo gano, tú ganas. Claro, si se que presenta un conflicto, la idea es que ambos aprendamos de ello, ¿no? Ambos de cierta forma ganemos algo. Y no necesariamente tiene que ser algo físico, algo concreto, sino también puede ser algo abstracto. Comprometedor y colaborador. Competitivo, saber ganar y perder. Colaborador, ok, entonces sería colaborador, comprometedor, competitivo, ¿no? Son los tres que de pronto más resaltan. Colaborador, comprometedor y competitivo.
Colaborador, comprometedor y competitivo. Correcto. Muy bien. Ok, excelente. Ahora, va a depender también del conflicto que se pueda presentar dentro de mis estudiantes o dentro de la comunidad educativa. Y yo tengo que analizar justamente los elementos de un conflicto. Tengo que saber cuáles son los medios para poder prevenir y afrontar el conflicto y cuáles son las habilidades para responder justamente sin violencia. Estos son los elementos del conflicto. Primero están los actores del conflicto, que se refiere a los protagonistas del conflicto, pudiendo ser individuos, ¿no? Un grupo de estudiantes también puede ser. El problema, el tema en sí, cuál es el asunto que entra en discusión, ¿no? O los temas o aspectos sobre los cuales los actores involucrados quieren manifestarse y que están relacionados al conflicto. El poder, si es que existe simetría o asimetría de poder, la jerarquía que puede existir entre los actores involucrados. Las posiciones se refiere a lo que los involucrados quieren, exigen o demandan. Las necesidades o intereses, el razón o la justificación de qué es lo que estoy buscando, por qué estoy entrando de pronto en conflicto con alguien, qué busco, qué demando, qué exijo, qué es lo que quiero satisfacer. Las actitudes identifican las emociones, los sentimientos, la percepción de los hechos que pueda tener cada persona respecto al conflicto y lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Los estilos de comportamiento. Cómo está actuando las y los actores involucrados o cómo manejan esa situación conflictiva. ¿Qué estilo de resolución usan, ¿no? El controversial, el colaborador, el evasivo, competitivo. ¿Cuál es el estilo de comportamiento que muestran? Ah, por ejemplo, aquí, esta es una situación que se está presentando entre dos maestros. Dice, el profesor de matemática tiene clases de 7:45 a 8:30, hora en la que debe iniciar su clase el profesor de inglés. El profesor de inglés ha pedido al profesor de matemática que acabe su clase a tiempo, porque varias veces ha tenido que empezar más de 10 minutos tarde. El profesor de matemática ha manifestado varios motivos que suscitan su retraso, pero la situación no ha cambiado, porque considera que la cosa no es para tanto y no ve conflicto alguno. El profesor de inglés se ha quejado ante la directora, quien ha llamado la atención al profesor de matemática, pero las cosas continúan sin cambiar. El profesor de inglés está molesto y no está dispuesto a negociar ni un minuto de su tiempo y ha informado que la próxima vez que llegue a su clase y lo encuentre en el salón, entrará y empezará su clase. Ok, ese es un conflicto que tú como auxiliar también estás implicado en ello, porque tienes que velar justamente que los estudiantes reciban sus clases como debe ser. Entonces, ¿qué haríamos? A ver, en este caso, a ver un momento. ¿Qué haríamos en este caso nosotros como auxiliares de los profesores que están entrando en conflicto y que pertenecen a mi grado? Están en mi grado. Estoy a cargo de esos estudiantes y también estoy a cargo del cumplimiento de sus funciones como maestro. Entonces, pasa en las escuelas, así es algo, un caso real, ¿no? Ok, ¿cuáles son los actores involucrados en este caso entonces? ¿Quiénes son los actores involucrados en este caso? Ok, entonces está el profesor de matemática y el profesor de inglés. Listo.
Aquí, ¿existe simetría o asimetría de poder? ¿Hay asimetría o simetría de poder? ¿Cómo es la jerarquía aquí entre los profesores? Ambos son profesores. Entonces, ¿hay simetría o asimetría de poder? Existe simetría, ¿no? Porque ambos son maestros. Entonces, hay simetría de poder. Ambos están en la misma, en el mismo orden jerárquico, porque ambos son maestros. Hay simetría de poder. Ok, muy bien. Poder. ¿Qué es lo que buscan? A ver, en este caso, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que defiende el profesor de matemáticas? Tener más tiempo en horas de clase que el otro profesor. Ok. El profesor de matemática busca mayor tiempo, ¿no? Ay, perdón, aquí es simetría de poder. El tema en conflicto es el incumplimiento del horario. Ok. Mayor tiempo en sus horas de clase. Y el profesor de inglés que se respete el horario establecido. Muy bien. Intereses o necesidades. Intereses o necesidades. ¿Por qué exige ello? ¿Por qué demanda ello el profesor de... A ver, necesidad. Mayor tiempo en sus horas de clase. ¿Por qué pide mayor tiempo en sus horas de clase? Ok, necesita más tiempo. ¿Por qué? Porque necesita cerrar sus clases, ¿no? O sea, poder cerrar su clase. Ok, pero de pronto el horario ya está establecido y él más bien debería organizar mejor su sesión, ¿no? Pero bueno, recabando la información, recogiendo la información, es que él pide mayor tiempo en su clase para que pueda cerrarla bien. Y el profesor de inglés simplemente está reclamando lo justo, ¿no? Más que un reclamo, bueno, es lo que ya está establecido y es lo que toca cumplir, ¿no? Claro, como recomendación, el profesor de matemáticas le diríamos que debería organizar mejor y programarse para que le alcance el tiempo, ¿no? Planificar mejor sus sesiones de clase, correcto. Y en el caso del profesor de inglés, él pues está en todo el derecho porque está dentro de su horario, ¿ok? Pero la idea tampoco es que el profesor entre a la clase porque lo va a ver ahí, porque finalmente los que se van a ver perjudicados ante esa situación son los alumnos, son mis estudiantes los que se van a ver perjudicados. Y este pequeño conflicto que puede ser dado solamente entre maestros, los estudiantes comunican a sus padres y este conflicto se hace mucho más grande, ¿no? Entonces hay que saber actuar. ¿Cuál es la actitud en relación a la emoción o el sentimiento que está mostrando, que estaría mostrando el profesor de matemática ante esta situación? ¿Cuál sería esa emoción o sentimiento que está mostrando el profesor de matemática?
Frustración, a ver, pero el profesor de matemática, el de matemática, ¿cuál sería? Claro, el de inglés de cierta forma podría tener como frustración, ¿no? Pero ¿y el de matemática? El de inglés como disgustado. Ok, vamos a cambiar. Disgusto. ¿Cuál sería la actitud que estaría mostrando el profesor de matemática? ¿Frustrado porque no puede terminar su clase? ¿A eso se referían? ¿Agresividad? ¿Enojo? ¿Molestia? ¿Incómodo? Ok, frustración al no terminar su clase. Pero de cierta forma no está siendo también indiferente como el profesor de inglés porque simplemente está pensando en él, pero no sabe que también luego por esos minutos que le está quitando el profesor de inglés, de repente el profesor tampoco puede cerrar su clase, ¿no? Bueno, falta de empatía, correcto. Y el profesor de inglés puede estar un tanto indignado, molesto, ¿no? Porque él simplemente está reclamando lo que es real. Correcto. Y el comportamiento, ¿cuál es el estilo de comportamiento en ambos casos? ¿Qué es? Competitivo, colaborador, comprometedor, evasivo, complaciente. ¿Qué está haciendo el profesor de matemática? A ver, ¿cuál sería ahí evasivo? Yo pierdo, tú pierdes. En este momento, en esta situación, todavía no se ha resuelto el conflicto, obviamente, pero ¿cuál es el estilo de comportamiento que está teniendo el profesor de matemática? Competitivo, ¿no? Porque él está ganando tiempo de otra hora y le está quitando al otro. En ese recabo de información sería competitivo. Él está ganando minutos, pero el profesor de inglés está perdiendo minutos. ¿Y cuál sería la actitud del profesor de inglés hasta el momento? A ver, ¿cuál sería la actitud del profesor de inglés? Colaborador, competitivo, comprometedor, evasivo, complaciente. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese estilo de comportamiento? Complaciente, ¿no? Podría ser complaciente porque él está perdiendo algo, que son los minutos, y el profesor está ganando. Hasta de cierto punto está siendo complaciente hasta el momento, ¿no? Está siendo complaciente hasta el momento. Exacto, está siendo complaciente hasta el momento. Exactamente. A ver, vamos a compartir un momento. Aquí está. Ok, entonces, claro, efectivamente está siendo complaciente, ¿no? Porque está perdiendo minutos para darle de cierta forma indirecta, al no ver algún tipo de respuesta, complaciente, ¿no? Un estilo complaciente. Puede acceder a sus horas y a las siguientes clases él puede agarrar sus clases mediante un diálogo. Claro, es un tema de poder desarrollar el conflicto de la mejor manera. Y justamente hay pasos para poder prevenir o afrontar ciertos conflictos. Primero, dialogando sin descalificar y siendo objetivos, identificando el problema y los intereses comunes y disposición a ceder, buscando soluciones, lluvia de ideas y llegar a un acuerdo. En este caso, ¿sería necesario de un mediador o no? ¿Sería necesario un mediador? Sí. ¿Quién podría ser el mediador aquí? El tutor, ok. El director, claro. Ok, puede ser el auxiliar.
Pero claro, tendríamos que buscar en esta situación, puede ser el psicólogo, puede ser el director, ¿no? En esta situación, un mediador, ¿no? Para que pueda justamente evaluar la situación, ¿no? Y generar en las personas involucradas ese ánimo de poder dialogar, ¿no? Escuchar a ambos actores involucrados, pautear bien cuál es el proceso, afianzar el proceso y establecer reglas, dialogar, ¿no? Identificar el problema, hacer una lista y empezar justamente por lo más cercano, lo más importante, priorizar, buscar la solución y llegar a un acuerdo. Pero claro, yo no voy a hacer el mediador y voy a confrontar a ambos profesores. No, primero recojo la información de uno, luego recojo la información de otro, analizo la situación y empiezo a establecer yo reglas para poder pautearles a ambos. Lo mismo tiene que ser para con los estudiantes, ¿no? Hay que establecer las reglas, pautearles bien para poder realizar de una vez el diálogo entre las personas que están involucradas. ¿Ok? Habilidades para responder sin violencia, hay que tener escucha activa, hay que replantear bien, neutralizar los ataques, personalizar los mensajes, el mensaje del yo, ¿no? La comunicación asertiva es bastante importante. Ustedes también pueden leer esta situación que está aquí y de repente así como en su momento libre analizar bien esta situación, qué es lo que harían ustedes ante esta situación que se presenta entre estudiantes, identificar el problema, brindar la alternativa de solución y cuál es el perfil entonces que tiene un auxiliar de educación dentro de la comunidad educativa, ¿no? De repente ustedes ahí que les voy a compartir también el material, puedan leer este caso y responder estas preguntas que están aquí. ¿Sí? Se recuerden entonces siempre que no debemos minimizar ninguna situación que se pueda presentar, ¿ok? Entre estudiantes o entre profesores y hay que saber actuar de la mejor manera. Siempre con el poder de escucha activa, ser asertivo, ser ese guía, ese orientador para buscar el bienestar de nuestros estudiantes, ¿no? Que es una de las funciones que tenemos como auxiliares de educación. Y como lo había mencionado, justamente es eso, de aprender también a gestionar nuestras emociones ante situaciones que puedan ser estresantes o conflictivas y que se presenten entre estudiantes. Muy bien, muchas gracias por la participación tan activa que han tenido el día de hoy en la clase, de verdad que ha sido muy, muy interesante. Le voy a dar pase ahora a la coordinadora para que pueda dar algunas indicaciones.